unos con otros. ¿Sí? Entonces, repito, los costos son una función de los factores productivos y los costos son una función del volumen de producción. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, eso es lo que se plantea aquí en este ejercicio y nos piden resolver 4 puntos. El primero nos pide a cuánto ascienden los costos totales unitarios si el volumen de producción obtenido fue de 20 toneladas en el ciclo agrícola. Sí, esta pregunta nos está dando aquí el resultado, que es 20 toneladas. Q es el valor, este es el valor de Q, 20 toneladas, las cuales, bueno, tenemos que sustituir. Bueno, previamente se calcula el costo unitario, que como ustedes saben, el costo unitario de producción es dividir el costo total entre el volumen de producción. Y una vez que tengamos esa información, entonces podemos sustituir en esa ecuación de los costos unitarios o los costos medios el valor del volumen de producción, que aquí se especifica que es de 20. Después el inciso B nos pide a cuánto asciende su costo fijo unitario, también unitario, en ese nivel de producción. Aquí lo primero que tenemos que hacer es calcular lo que es el costo fijo y después el costo fijo medio, que es el costo fijo unitario. Y una vez que tengamos ese resultado, lo que vamos a hacer es sustituir el valor de la producción que nos da en el inciso A, que son 20 toneladas de este producto agrícola, y de esta manera poder resolver ese ejercicio. El inciso C nos pide en qué nivel de producción se minimiza el costo variable medio o el costo variable unitario, también se llama costo variable medio o costo variable unitario. Y para resolver este inciso C tenemos, primero que nada, encontrar cuáles son los costos variables y después encontrar el costo variable unitario o el costo variable medio, que es dividir el costo variable total entre el volumen de producción. Y de esta manera podemos eh, igualar, ¿sí? El costo variable medio lo igualamos con el costo marginal, toda vez que de acuerdo a la teoría, cuando el costo variable medio es igual al costo marginal, el costo variable medio está en un punto mínimo. Y finalmente, en el punto D, nos pide que, dice, ¿en qué nivel de producción se alcanza la máxima productividad marginal del insumo variable? ¿Sí? Y igual nuevamente hay que recordar algunos elementos teóricos. Ya señalábamos en clase que cuando el producto marginal está en un máximo, el costo marginal debe de estar en un punto mínimo. Entonces aquí tenemos que encontrar el costo marginal y sacar el punto mínimo de esa ecuación, ¿sí? Ese es a grandes rasgos lo que hay que hacer en cada uno de los incisos. Vamos a hacer entonces, si les parece, vamos a poner manos a la obra. Les dejo ahí para que vayan copiando unos minutos para que lo copien y después nos arrancamos con el inciso primero, con el inciso A. ¿Sí? Pues esta charla la estoy grabando para compartirla con los compañeros si es que tuvieron algún detalle para conectarse, bueno, ahí tengan la posibilidad de apoyarse. Entonces, va a estar grabada una vez que termine la asesoría, yo la estaré subiendo a mi canal y la comparto ahí con ustedes en la liga. Entonces, damos unos minutos para que lo puedan copiar este ejercicio.
Bueno, vamos a repetir los mismos incisos, ¿sí? En caso de que pues se queden con ese pendiente, lo pueden ir tomando nota, ¿sí? Entonces vamos a resolver el primero, si les parece, nos pide encontrar los costos totales unitarios, ¿sí? O los costos medios unitarios. Si el volumen de producción obtenido fuese de 20 toneladas en el ciclo agrícola. Entonces, como primer punto, obtendríamos el costo total medio. Ese sería el punto. Sí, ¿a cuánto ascienden los costos unitarios si el volumen de producción fue de 20 toneladas en el ciclo agrícola? Entonces, para ello, sí tenemos que encontrar el costo unitario o el costo medio y luego, una vez que lo encontremos, tenemos que evaluar en la función de costos ese valor que nos especifica este inciso que vale 20. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer básicamente es dividir los costos totales entre Q, ¿sí? Es decir, 120 sobre Q más 12Q entre Q menos 80Q al cuadrado entre Q más 5Q al cubo entre Q. ¿Sí? Eso es para obtener el costo medio. Y bueno, lo vamos a ir simplificando, ¿no? La primera parte de esta ecuación pues queda igual, 120 que divide Q. Este sería el costo unitario, ¿no? 120 entre Q. Y 12Q entre Q pues es 12. Después menos, tenemos un Q al cuadrado arriba y un Q abajo, entonces nos quedaría como 80Q. Y finalmente, 5Q al cubo entre Q nos quedaría como 5Q al cuadrado, ¿no? Así les tendría que dar esta ecuación de los costos medios. Entonces, ya aquí encontramos esta ecuación de los costos unitarios o de los costos medios, y lo que tenemos que hacer es, ahora sí, vamos a sustituir este valor de Q por el valor de 20, que es el que nos especifica este primer inciso. ¿Sí? Hagámoslo para ver cómo les da y ahorita contrastamos los resultados. Sí, entonces vamos a sustituir este valor en la ecuación de los costos medios. Entonces, a la hora de que lo vamos sustituyendo, nos quedaría 120 entre 20 más 12 menos 80 que multiplica 20 más 5 que multiplica 20 al cuadrado. Sí, a ver cuánto les da este resultado. Aquí tenemos 120 entre 20 les da 6, ¿no? 6 más 12 y después el resultado de multiplicar 80 por 20 les tiene que dar menos 1600, ¿sí? Menos 1600. Y bueno, el último elemento que es 20 por 20 son 400, por 5 son 2000, ¿no? A ver cuánto les da todo eso. Alguien que ya tenga el resultado, que lo quiera compartir para corroborarlo con los demás compañeros, ya sea que lo escriba o tome el micrófono, cualquiera de las dos. Ah, 418. Ok, sí, en este caso, a la hora de hacer toda la suma y la resta, sí, sí, decíamos 120 entre 20 es 6, ¿no? Después 6 más 12
Y después le vamos a restar la multiplicación 80 por 20, que es menos 1600. 1600. Y cuando elevamos 20 por 20, son 400, ¿no? 20 por 20. Y por 5 son 2000. Entonces hacemos 6 más 12 menos 1600 eh, más 2000, nos tiene que dar 418, ¿no? Como acaba de comentar el compañero, ¿no? Entonces así les tiene que dar este inciso A. Este sería el costo unitario de producir 20 toneladas en el ciclo agrícola, ¿sí? Este sería el resultado. 418 es el costo unitario, el costo medio de producir 20 toneladas en el ciclo agrícola. Muy bien, ahora vamos a retomar el punto B. Dice, ¿a cuánto asciende el costo fijo unitario en ese nivel de producción? Es decir, cuando se producen 20 toneladas de este producto agropecuario. Entonces, lo primero sería, bueno, de esta ecuación de los costos totales, identificar cuál es el costo fijo. ¿Sí? Como ya comentábamos en clase, el costo fijo es aquel que no varía con el volumen de producción. En este caso es 120. Ese es el costo fijo. Sí, pero aquí nos está pidiendo el costo fijo medio o el unitario, que es diferente. No confundir. Entonces, ya sabemos que el costo fijo es 120. El costo fijo unitario es el costo fijo total entre el volumen de producción, que en este caso pues sería 120 que divide Q. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es sustituir este valor de Q por el valor de 20. ¿Sí? De tal suerte que cuando sustituimos este valor, pues tenemos 120 entre 20 que va a dar 6, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos este 6? Que el costo fijo unitario de producir 20 toneladas de este artículo o de este producto agropecuario es de 6 dólares o 6 pesos, dependiendo. Unidades monetarias, vamos a dejarlo en unidades monetarias, ¿no? Este sería el costo fijo unitario de producir 20 toneladas de este producto agropecuario, ¿sí? Sería de 6 unidades monetarias. Ese sería, digamos, el resultado de hacer este cálculo, ¿sí? Entonces, aquí nada más es ir recordando lo que teóricamente vimos acerca de los diferentes costos. Muy bien, pues esa sería lo que es el inciso B, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Quedó claro esta parte de dónde salió este 120? Si este 120, que es el costo fijo, como su nombre lo dice, no depende de Q. Todo lo demás sí depende de Q menos el 120. De hecho, si el volumen de producción fuese cero, el costo total será igual al costo fijo, que en este caso sería igual a 120. No hay dudas, no hay preguntas. Podemos pasar entonces al inciso C. Dice, ¿en qué nivel de producción se logra minimizar el costo variable medio? ¿Sí? ¿En qué nivel de producción se minimiza el costo variable medio? Sí, entonces, lo primero es encontrar los costos variables, después encontrar los costos variables medios. Sí, aquí tenemos los costos totales. Los costos totales es esta ecuación, ¿sí? Y de aquí una parte es fija y otra parte es variable. Como ustedes saben, la parte variable pues es todo lo que depende de Q, que en este caso sería 12Q menos 80Q al cuadrado más 5Q al cubo. Ese sería el costo variable total, ¿no? 12Q menos 80Q al cuadrado más 5Q al cubo. Ese sería el costo variable. Sí, pero lo que nos está pidiendo aquí es el costo variable medio o el unitario. Entonces, de esta ecuación, pues lo que tenemos que hacer ahora es sacar el costo variable medio. Y como ustedes recordarán, es dividir el costo variable entre el volumen de producción, que es Q. De tal suerte que nos quedaría 12Q entre Q, menos 80Q al cuadrado entre Q, más 5Q al cubo entre Q. Y de esta manera resolvemos, y ese sería el valor del costo variable medio. ¿Sí? Entonces es ir dividiendo cada uno de estos elementos, ¿sí? 12Q entre Q, menos 80Q al cuadrado sobre Q, más 5Q al cubo entre Q.
Lo simplificamos y nos queda 12Q entre Q, nos queda 12. Y 80Q al cuadrado entre Q nos queda 80 menos 80Q. Y finalmente el último sería 5Q al cubo entre Q nos quedaría como 5Q al cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos la ecuación del costo variable medio, ¿no? Que es lo que acabamos de obtener al dividir el costo variable entre el volumen de producción. ¿Sí? Este sería el costo variable medio. ¿Dudas hasta acá? ¿Quedó claro ese paso, ese procedimiento? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Pues continuemos. Todavía no hemos hallado el punto en donde este es mínimo. Ya encontramos el costo variable medio, pero no el punto en donde es mínimo. Entonces, el costo variable medio, como lo vimos gráficamente, como lo explicamos gráficamente, encontraba su punto mínimo cuando este era igual al costo marginal. ¿Sí? Recuerden que el costo marginal tiene típicamente una forma de palomita de Nike y atravesaba al costo total medio, al costo variable medio. Entonces, cuando el costo marginal cruza al costo variable medio, este último, perdón, el costo variable medio está en un punto mínimo. ¿Sí? Entonces, ya sabemos gráficamente, ya sabemos teóricamente qué es lo que pasa cuando una curva cruza la otra, ¿no? Y ahora lo tenemos que llevar a la práctica. En este caso, lo que necesitamos es obtener la ecuación de los costos marginales, que es la que no tenemos. Si vamos a igualar costo variable medio con la ecuación del costo marginal, primero tenemos que obtener la ecuación de los costos marginales, que esa es la que no tenemos. ¿Sí? Entonces, para obtener esta ecuación de los costos marginales, lo que tenemos que hacer es derivar la curva de, bueno, derivar la ecuación de los costos totales con respecto al volumen de producción, que en este caso es Q. ¿Sí? Tenemos que derivar esta ecuación de los costos totales con respecto a Q, que es el volumen de producción. ¿Sí? En este caso, derivando con respecto a Q, tenemos aquí, por ejemplo, ¿sí? La derivada de 12Q es 12. Está muy fácil. Es 12. Después, la derivada de menos 80Q al cuadrado, recuerden que el exponente pasa a multiplicar a este 80. ¿Sí? Entonces, nos quedaría 160 y al exponente se le resta 1. 160Q. Y finalmente, para derivar 5Q al cubo, el exponente 3 se multiplica por 5. 5 por 3 son 15. Y el exponente se le resta 1, entonces me quedaría 5Q al cuadrado, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿sí? Derivado. Entonces, la derivada de 12Q es 12. La derivada de 80Q al cuadrado es multiplicar el exponente por el número, que es 80 por 2, son 160, y al exponente se le resta 1, me queda Q. Y finalmente, 5 que multiplica el exponente 3, 5 por 3 son 15, y al exponente le restamos 1, nos quedaría 15Q al cuadrado. ¿Dudas hasta acá de cómo salieron estos números? ¿Preguntas, dudas? ¿Quedó claro esta parte? Sí, profe. Muy bien, pues ya tenemos ahora la ecuación de los costos marginales, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que hacer son igualarlos, igualar ambas ecuaciones. ¿Para qué? Pues para obtener el mínimo, sí, para obtener el volumen de producción en donde el costo variable medio es mínimo. Sí, ahora tenemos que igualar ambas ecuaciones, que son las que acabamos de encontrar. ¿Sí? Básicamente, gráficamente, ¿sí? Gráficamente, veíamos cómo el costo marginal, que es una palomita de Nike, cruza a la del costo variable medio, ¿no? Y en ese punto el costo variable medio es mínimo. Entonces, eso es lo que estamos aquí haciendo, ¿no? En la práctica. Estamos equiparando ambas ecuaciones y, pues, ahora sí que aquí nada más hay que resolver, que en este caso es
digamos, agrupar, ¿no? Ir agrupando, por ejemplo, en el caso del costo variable medio, este 12 que es positivo pasa al otro lado como negativo. Este menos 80, Q, es negativo. ¿Cómo pasa del otro lado? Pasa positivo. Y este 5Q al cuadrado que está positivo pasa del otro lado negativo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo, ¿sí? Ir eliminando factores, elementos en común, ¿sí? ¿Sí? Eliminando elementos en común, igualarlo a cero para resolver esta serie de ecuaciones y poder encontrar el punto en donde el costo variable medio es mínimo. Si aquí tenemos 12, este número pasa del otro lado restando, 12 menos 12, ya de antemano sabemos que es 0. Yo aquí lo quise dejar para que vean de dónde sale ese 0. Después tenemos menos 160Q, que es este dato. Este 80Q pasa del otro lado sumando, por eso aquí lo puse sumando, 80Q. Más 15Q al cuadrado, que es este dato que está aquí, menos, ahora sí que este está sumando, pasa del otro lado restando, nos quedaría 5Q al cuadrado. Entonces sí, ahora sí podemos eliminar términos en común. Aquí de entrada sabemos que 12 menos 12, pues se van, ¿verdad? 0. 160Q más 80Q, pues nos va a quedar como menos 80Q. Y a la hora de restar 15 a 5, a 15 le resto 5, me quedan 10. Entonces me quedaría, al final del día me quedaría con menos 80Q más 10Q al cuadrado igual a 0, ¿no? Ese es el resultado de ir eliminando términos en común. Y lo que vamos a hacer a continuación es ir factorizando, porque en este caso no se le puede sacar una fórmula general, no tiene la forma de la fórmula general. Tiene forma, sí, de factorizarlo, porque tenemos Q en ambos elementos de esta ecuación. Entonces, si nosotros sacamos Q como término común, ¿sí? Factorizamos Q como término común, tenemos lo siguiente, que nos va a dar menos 80 más 10, que multiplica Q igual a 0, ¿no? Entonces, ya nos quedó muy fácil, ya nada más es resolverlo de adentro del paréntesis, ¿sí? En este caso, este menos 80 pasa al otro lado, si está negativo, pasa al otro lado positivo, y me queda 10Q es igual a 80. Y despejo Q, que es 80 entre 10, y pues ahí tengo el resultado que es igual a 8, ¿no? O sea, 10Q, pasa sumando, si 80 pasa sumando, y finalmente lo que hago es despejar Q para que encontrar ese nivel de producción en donde el costo variable medio es mínimo, ¿sí? Ahí tenemos este resultado. Entonces, para responder al inciso, ¿sí? Que nos dicen qué nivel de producción el costo variable medio es mínimo. Aquí la respuesta es muy clara. Cuando el volumen de producción es igual a 8, el costo variable medio es mínimo, ¿sí? De hecho, este inciso, que es el inciso C, tiene dos formas de solucionarse. Una es esta, ¿sí? Una es esta, y otra, que lo voy a explicar, y ustedes lo pueden hacer en casa a manera de confirmación, a manera de práctica, ¿sí? Otra forma de hacerlo es, digamos, una forma es esta que acabamos de hacer, ¿no? Y la otra forma es, recuerden que cuando utilizamos en sí la herramienta de las derivadas, porque en una ecuación nos permite encontrar puntos máximos y mínimos, ¿sí? Ya decíamos, cuando vemos producción nos interesan los máximos, y cuando vemos costos nos interesan los mínimos. Entonces aquí, hablando de costos, si nosotros derivamos la ecuación del costo variable medio con respecto a Q y la igualamos a 0 y la resolvemos, hallaremos el nivel de producción en donde Q es igual, en donde el volumen de producción hace mínimo el costo variable medio, ¿sí? Entonces, si quieren anotarlo ahí como a manera de que ustedes solitos lo intenten hacer, si es derivar la ecuación de los costos variables medios, que es esta que está aquí, que es 12 menos 80Q más 5Q al cuadrado. Si a esta ecuación
que es el costo variable medio. La derivan con respecto a Q y la igualan a 0 y resuelven, van a hallar el volumen de producción que hace mínimo ese elemento. ¿Sí? Entonces, lo pueden hacer en casa para pues confirmar, ¿no? Por ejemplo, aquí les voy a dar la pista, ¿no? Si derivan menos 80, de entrada, la derivada de una constante es 0, ¿no? Entonces, la derivada de 12 es 0. La derivada de menos 80Q es menos 80. Ahí sí no hay pierde, está muy fácil. Y la derivada de 5Q al cuadrado sería el exponente que multiplica al número, 5 por 2 son 10, y al exponente le restas 1, es decir, 10Q. Y lo igualas a 0. Después lo resuelves y listo. Esa es también otra forma alternativa de hallar el costo variable medio mínimo. ¿Sí? Incluso yo diría que es más rápido que esta forma, es más directa, pero ambas formas son válidas, la verdad. Entonces ahí esta se la dejo para que ustedes lo hagan en casa y corroboren que efectivamente hay dos maneras de resolver este mismo inciso. Bueno, tenemos el último, que es el inciso D. Dice, ¿en qué nivel de producción se alcanza la máxima productividad marginal del insumo variable? ¿Sí? Igual aquí nada más es recordar la parte teórica, la parte gráfica, que cuando veíamos la relación entre producción y costos, vemos que hay una relación inversa. Cuando aumentan unos, bajan otros. Entonces, en este caso, había una relación específica entre producto marginal y costo marginal, de tal suerte que cuando uno es máximo, el otro es mínimo, y viceversa. Entonces, ahí tenemos la pista para resolver este inciso. Entonces, cuando el producto marginal es máximo, el costo marginal debe ser mínimo, por añadidura. Por lo tanto, para hallar el nivel de costo marginal, que es mínimo, hay que derivar el costo marginal con respecto a Q e igualarlo a 0. ¿Sí? Siempre que se intente hallar puntos máximos o puntos mínimos, siempre hay que derivar la función e igualarla a 0. En este caso, ya tenemos la ecuación de los costos marginales, esa ya la tenemos. Lo único que tenemos que añadirle es derivar la ecuación del costo marginal y lo igualamos a 0. Y listo, ya está ese inciso. Vamos a hacerlo de todas formas para que quede muy claro. Sí, tenemos la ecuación de los costos marginales, que es 12 menos 160Q más 15Q al cuadrado. ¿Sí? Esta es la ecuación de los costos marginales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar con respecto a Q y lo igualamos a 0. Ya sabemos de entrada, ¿no?, que la derivada de una constante es 0. ¿Sí? Si nosotros derivamos con respecto a Q esta ecuación, la derivada de 12 es 0. La derivada de menos 160Q, pues es menos 160. Y la derivada de 15Q al cuadrado es 30Q. Lo igualamos a 0 y encontramos ese volumen de producción. ¿Sí? Vamos a hacerlo para que quede claro. ¿Sí? Entonces, la derivada de 12, ya no la puse, pero si ustedes quieren ponerla ahí, 0 menos 160, es correcto, ¿no? Yo aquí ya lo omití, porque pues 0 pues no cuenta, digamos. Entonces, la derivada de 12 es 0. Después, la derivada de menos 160Q es menos 160. Y cuando nosotros derivamos 15Q al cuadrado, nos queda como 30Q. Ahora bien, lo igualamos a 0. ¿Sí? Igual hacemos, en este caso, este está restando. ¿Cómo pasa del otro lado? Pasa sumando. ¿Sí? De tal manera que me queda mi 30Q es igual a 160. Despejo Q, me va a quedar 160 entre 30. ¿Sí? Me va a quedar así. ¿Sí? Entonces, 160 entre 30 nos va a dar 5.3. ¿Sí? Ese sería, digamos, el resultado de hacer esa división. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Sí quedó claro ese procedimiento? ¿Cómo hacerlo? Sí, profe, quedó claro. Ok, pues ahorita se nos termina este tiempo. Nada más regresaría para aclarar 5 o 10 minutos de la parte teórica de los ejercicios. Ahorita voy a
dar por finalizada esta parte de la asesoría de hoy y regresaríamos con las mismas claves nada más para dar algunos detalles respecto a los temas de eh, a los temas teóricos, ¿no? Porque ya ven que la primera parte es teórica y la otra es práctica. Entonces, si les parece, finalizamos y ahorita regresamos nuevamente para unos 10 minutos más de preguntas y respuestas.